eso podamos mancharnos, la verdad que luego nos llama la atención. Uy, ha cabido. El de Lavadores, muy guapo, yo tengo uno como este también. Y este es el real. Bueno, pues evidentemente vamos a comenzar, como todo proyecto debería comenzarse con ideas previas, ¿no? El proyecto, los proyectos surgen muchas veces, o deben de surgir muchas veces, de los propios alumnados, ¿no? Y sería lo mejor. No obstante, muchas veces el profesorado, pues evidentemente, aporta esta actividad para que se desarrolle. Bien, empezaríamos con ideas previas y, por supuesto, buscando qué es eso de los rollers, ¿no? ¿Qué son los rollers? ¿De dónde vienen los rollers? ¿Qué haríamos? Buscaríamos información en internet, preguntaríamos a las familias, iríamos a indagar a la familia que está haciendo las rosquillas y a la cual le han encargado un montón de rollets y no saben qué hacer ni cómo gestionarlo. Buscaríamos también la receta, ¿no? ¿La buscamos? Contactamos con el colegio que está al lado nuestro y desde el profesor, el tutor de primaria que está trabajando con los alumnos en un proyecto de investigación, deciden buscar, mirar en internet, sacar información de cómo se hacen las recetas. ¿Creéis que puede estar justificado esto en vuestro currículo de primaria? Sí, pues seguramente está perfectamente contemplado, porque primero es un tipo de texto que se puede trabajar, es un texto que le da algo significativo al currículum, no es solamente escribir por escribir, sino que tiene que buscar un contenido específico que tiene un modelo especial que es una tipología de texto, en fin, necesita hacer un texto indicando un proceso determinado, unos pasos que van uno a continuación de otro sin más remedio, y entonces necesita mucha organización para hacer ese texto. Muy bien. ¿Alguna idea más de alguien que piense que desde un centro de primaria se le puede dar alguna idea a la familia Barberá para que busquen, encuentren, tengan toda la información necesaria previa para empezar a hacer la receta de los rollets? Si alguien tiene algo que decir, pues en cualquier momento lo comunicáis. Si no, bueno, la idea es ir teniendo surgir ideas, ¿no? un poco la idea clara. Bien, pues hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado la receta y ahí leemos todos los ingredientes y las cantidades. Son 2 tazas pequeñas de aceite, 2 pequeñas de azúcar, aguardiente, también 2 tacitas, 3 sobres de limonada o de gasificante de cada color y 500 gramos de harina. Entonces, ¿y eso para cuánto sería? Porque claro, ahí viene ya un problema matemático, ¿no? Porque ¿para cuánto es eso? ¿Cuántas rosquillas nos salen? ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos kilos? ¿Para cuántas personas? Evidentemente, ¿quién hay por aquí de matemáticas? ¿Hay uno de matemáticas por aquí? Pues, a ver, venga. ¿Tú qué harías con eso? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo trabajarías? ¿Sí? Necesitamos hacer rosquillas para 500. Y hemos pedido ayuda, pues eso, al departamento de matemáticas del instituto que hay al lado, a ver cómo podemos o cómo pueden ayudarnos a tanto las rosquillas como para saber qué debemos cobrarle a la organización del congreso por esto, porque claro, nosotros para la familia lo hacemos gratis, pero después, a ver. Yo me como lo de 250, así que el doble de lo que tengo ya. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, con regla de 3. O sea que... ¿Esa receta es para cuántas personas? ahí hay unas 2 docenas, salen unas 2 docenas y media. ¿Y cuánto queremos que se coma cada persona? ¿Media docena? Con regla de 3. ¿Ahora la cuenta? Proporciones, ¿no? Bueno, dilo que se puede. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa, aparte de que no reglas de 3, que se pueda trabajar con estos conceptos matemáticos? Y ya hemos introducido las chicas, ¿eh? Proporciones, fracciones, multiplicaciones, potencias. Si alguien está en un contexto educativo diferente y, por ejemplo, en una FP nos planteamos en un departamento de administrativo
en un ciclo formativo de grado superior, de hacer un modelo de empresa de producción de rosquillas. Podríamos empezar a elaborar a partir de ahí, con el aliciente de, bueno, pues de esa idea fuerza, de esa idea de decir sabemos hacer rosquillas pero no sabemos cómo hacerlas en plan industrial. Podríamos ganarnos la vida con esto, familia Barberá, para cuando nos falte lo otro. Tendremos, en fin, posibilidades de sacar por ahí más explotación didáctica. Hombre, en principio, el que los niños, los críos, los alumnos aprendan haciendo es fundamental. Y entre otras cosas, en estos tiempos de crisis, pues hacen falta pues ideas para que, en fin, tengan en cuenta que a través de cualquier actividad empresarial o artesana, pues pueden incluso salir adelante. Hay que darle recursos a los niños. Bueno, evidentemente tendríamos que ver si tenemos esos ingredientes. Tenemos un poquito de aceite de oliva extra virgen, virgen extra, por supuesto, tiene que ser. Megarejo. Aguardiente del mono. Hemos tenido la tacita. Tacita para medir. Regasificante. Refresco del tigre, qué buenos son, Tigre. qué buenos son No, para el día tigre, siguiente. vale. Para la resaca Y la harina. Y falta algo. Que nos endulce la vida. ¿No? Bien, me preguntaba una compañera en la puerta si lleva huevo, que era alérgica al huevo. No llevan huevo los Royals, o sea, en este caso... Bien, entonces ya que lo tenemos aquí, evidentemente procederíamos a hacerlo, pero claro, aquí habría alguna posibilidad también de introducir lo que es lo que es la manipulación de alimentos. En este caso, nosotros, ¿tú tienes carne? Sí. Tenemos carne. Soy unos manipuladores. Bueno, eso podría incidir dentro de lo que es el aula, en el desarrollo de la actividad, a buscar ese tipo de aprendizaje que tienen que realizar la gente que se dedica a manipular alimentos y el por qué. Y con eso pues estaríamos preguntándonos también, hablando sobre la salud, la seguridad, higiene, en el trabajo, etc. Todo esto nos referimos, depende del nivel en el que estemos trabajando, pues así tendríamos... Dime. El tema del alcohol se utiliza ahí. El tema del alcohol, efectivamente. Sí, sí. Sin problema, ¿no? Sí, sin problema, efectivamente. Eso hay que sacarlo. Estamos echando alcohol, pero a pesar de eso podrían comerlo los niños. ¿Sí? ¿Qué pasa con el alcohol durante el proceso de elaboración? Pues que se queda, no se lleva fuera. Pero bueno, ahí está. 18, ¿no? 18 rosquillas. ¿Cuánto? Uy, pues... no sé. Bueno. En este momento del proceso se me ocurre también que, bueno, cuando estamos viendo los ingredientes, no lleva huevo, por lo tanto no hay problema con los alérgicos al huevo, pero sí que para rosquillas para 500 debemos pensar quizá en distintas variedades y en distintas posibilidades de la rosquilla. Debemos pensar en hacer algunas un poco más light, en hacer algunas aptas para diabéticos, en las propiedades que tiene esa rosquilla. Si las vamos a empaquetar tenemos que poner cantidades ahí. Y entonces hemos pensado que el Departamento de Biología, de Ciencias del Instituto de al lado, quizá pueda ayudarnos y quizá pueda sacarle partido también didáctico a esta actividad. ¿Es posible o no, JL? A pesar de que esta mañana han dicho que el 40% hay que aprendérselo de memoria, yo creo que sí es posible. Lo han dicho en una sala de aquí abajo. ¿El 40% de qué? De la rosquilla. Han dicho que el 40% hay que aprenderlo de memoria. Bueno, pero si yo cojo el currículum, no, la verdad es que hay muy poquitas cosas. Metabolismo, propiedades de la biomolécula. El año pasado cayó en selectividad una pregunta de propiedades de la biomolécula relacionadas con la comida, no es de fuera de selectividad. Proporciones químicas, reacciones químicas, nutrición animal, nutrición vegetal, no, la verdad es que no se me ocurre nada. Bueno, ¿Alguien está más inspirado? Bien, como veis también estábamos viendo cosas que se pueden hacer en primaria, cosas que se pueden hacer en FP, bachiller,
preparando para la selectividad, es decir, parece que sí tiene sentido ponerse a hacer rosquillas en un contexto educativo. Seguimos. Seguimos. Ya procederíamos a ir haciendo, ¿no?, la receta en sí. Pero claro, se nos ocurre que el departamento de lengua también tendría que decir algo. Bueno, porque sí. evidentemente si llegan y nos piden muchas y resulta que aquello tiene éxito y resulta que hay que hacer unos paquetitos, una publicidad, hay que traducirla al inglés, no sé. Si ya nos hemos animado, Hay que traducir la receta. claro, nos hemos animado con el tema y al principio ya lo primero que hemos visto, que esto viene en la primera receta que hemos encontrado, viene en la lengua vernácula de los Rollets. Se nos ocurre que quizás el departamento de lengua del instituto de al lado podría intentar buscar o ayudarnos a encontrar posibles explotaciones de elementos de esta tarea. Señor catedrático de lengua. Hola, buenas, desde el departamento de lengua vamos a preparar los rollets. Bueno, nosotros haríamos una actividad de intercomprensión para que los chavales, las chicas y las chicas vieran que se puede comprender la receta sin haber estado nunca en Castellón. A partir de ahí montaríamos en un blog pues toda una estrategia publicitaria que tendríamos que mirar pues cómo se organiza, pero además tendríamos que establecer un contacto con un centro de Castellón para que nos explique pues cómo se está haciendo, cómo se entienden los rollets, etcétera, etcétera. Y después tendríamos que empezar con todo el empaquetado y el texto que va ahí, incluyendo pues también todo lo relacionado pues con las indicaciones de consumo, calorías, etcétera, etcétera. Y después, claro, esto habría que darle distribución internacional porque los rollets merecen ser conocidos en China, igual que el chupa chups. Entonces tendríamos que empezar a traducir inglés, francés, alemán y empezar a tirar. Y entonces ya habría que hacer alguna estrategia de e-twinning con algún centro extranjero. En fin, todo es por los rollets. Todo empezó con una rosquilla. Ana, te veo emprendedora. Hay un orden. La química. Una cosita más, y esto, ¿por qué no se... Digo que esto, la línea de lo que antes ha estado diciendo Fernando, yo creo que sería bueno retransmitirlo vía streaming, ¿no? Y alguien que maneje Twitter, porque igual hay cocineros que están viendo que creen que la cantidad de sal que se echa o de azúcar es muy alta. Yo creo que tiene esta tendencia para eso, ¿no? Claro. ¿Tú qué dices, Fernando? Sí, de acuerdo, todo. Sí. Bueno, pues Guardemos un respetuoso Medidas. silencio. Este proceso lo podrían hacer los alumnos también, lo de tener cuidado, no mancharse, tenerla hasta dónde va la medida, tal. Estamos aprendiendo bueno, pues estrategias para la... Maestra, son dos, ¿no? Dos tacitas. dos. Segundo elemento. Segundo elemento, aguardiente. El aguardiente. Si le echáis un chorrito más tampoco vamos a protestar. No, pero... ¿Lavarse las manos antes de subir la nota? Efectivamente. Pero bajas Para ello lo de La comida, las viviendas, podemos preguntar a alumnos de esos países, podemos mandarles muestras y que nos digan qué opinan del sabor e intentar adaptar el sabor a las costumbres de ese país. Podemos introducir nuevos ingredientes, bajar el aceite, aprender que fuera de España el aceite de oliva puede resultar muy fuerte, todo ese tipo de cuestiones culturales. Desde la coeducación podemos ver cuál es el papel de las mujeres, hacer visible el papel de las mujeres a lo largo de la historia, como la cocina es una de las cosas que las mujeres han sido habitualmente, ha sido su labor habitual, y esta es una de ellas. Bueno, y también podemos aprovechar para que sean los chicos y las chicas los que cambien roles en un momento dado y hagan... Desde el Instituto de al lado, Departamento de Tecnología, pensando en producción en serie, podría clasificar una hoja de cálculo para, ajustando 4 datos, poder obtener cantidades, costes, beneficios, tanto de los productos como del empaquetado, tipo de cajas, coste de transporte. Muy bien. Están saliendo muchas ideas en el ámbito
de secundaria, de tal. ¿A alguien se le ocurre o piensa o ve cosas con los pequeñitos? Sacarle partido didáctico. Toda la parte de... Hay una parte que nos hemos saltado, que es toda la conversión de medidas internacionales, medidas... Ana hablaba de que esos ingredientes eran para 2 docenas y media, y lo que queremos son 500. Entonces, queremos 500, 5 centenas, que son no sé cuántas docenas y demás. Y conservación de la masa, peso, cantidades, etc. Hacer una lista de la compra y a comprarlo, ver los precios, sumar los restos y lo hacer un presupuesto. Estos se están animando porque además están ellos con sus manitas. Bueno, y además, según Ana, pues... Perdón que insista, pero la música... como decía esta mañana en una sesión, gente muy sabia, había un 40% que tendrían los alumnos que aprender de memoria. ¿Habéis decidido ya que 40% tienen que aprender de memoria? Esto es un proyecto... Que es la harina, que el aceite, que... Para que no confundan cuál es el azúcar del aceite, eso es que aprendes la memoria. Que definan aceite de memoria, ese vamos. No, que sepan de memoria cuál es el sabor. Si aprenden el 40% del tema, obligatoriamente recordarán el de antes o de... A ver, repítelo, que no lo han escuchado los de fuera. Sí, respecto al 40%, si se aprende el 40% del centro, obligatoriamente eso fuerza a recordar el de antes o el de después. Hay una actividad que se puede hacer a nivel escrito que es como la magdalena del Proust, pero en este caso como el rollet, cuando te metes un rollet en la boca, ¿qué evocas tú? ¿Y qué recuerdos tiene, y qué sentimientos te produce y qué emociones tiene? Ay, qué buena. Porque además ahora la mayoría ya lo habéis hecho, esa prueba, pero veréis que al meterse un rollet en la boca se producen muchas cosas. Muchas emociones. Bueno, a mí me tiene preocupado el instituto de al lado, porque claro, está colaborando y no sé si va a sacar beneficio de todo esto. Entonces habrá que hacer un análisis de costes, ver lo que es I+D, lo que es producción y repartir beneficios, ¿no? Un trabajo colaborativo, aparte con un instituto extranjero con eTwinning, con el de al lado. Ajá. Pero los costes financieros y el instituto de al lado tienen un papel importante, creo yo. Y, por ejemplo, la publicidad que les deberían dar también desde el ámbito universitario, porque todo esto se puede llevar y trasladar al ámbito universitario, no solo quedarnos en la escuela. Y si queréis podéis hacer un plan de negocio para montar una empresa. Y los niños de infantil pueden trabajar motricidad fina, dando la masa. La trabajan mejor tirándose la masa. O cogiendo la masa, El área de plástica haciendo el no se va agujero. a empaquetar de cualquier manera. Hay que hacer un diseño, hay que hacer una campaña de publicidad. Hay que hacer una serie de dibujos y luego elegir el mejor y hacer... Muy bien, venga, compra. Bueno, yo que soy de la tierra de los rollers, me evocan etapas anteriores cuando se llama pelo aquí arriba. Y recuerdo que según en casa de quien el proyecto salió de una manera o de otra. Por lo tanto, los alumnos del cole pueden ir a hablar con sus abuelas, ver cómo lo hacían, si hacían en cantidad, porque a veces se da el caso de que se reunían varias familias para hacer en cantidad ya que se ponían los procesos y luego se lo repartían. Si alguna familia le ponía, además del aguardiente, algunos polvitos mágicos. Y eso es un poco de investigación de los rollets en su zona. Muy bien. Yo lo de la cantidad doy fe porque además Ana, siempre que ha hecho algún rollet, no es capaz de traer menos de esa caja. Debe ser la costumbre de ellos. No sé. Es que así, Castellón son así, ¿no? Bueno, pues esto está ya... Lo que pasa es que nos hemos encontrado con un problema. Resulta que aquí también tendríamos que estudiar bien qué tipo de ingredientes ponemos. Por ejemplo, poniendo esta harina, nos hemos encontrado que poniendo medio kilo
es demasiado. Pero poniendo otro tipo de harina de otro sitio, con medio kilo nos quedamos cortos. O sea que hay que hacer la prueba en directo también, hacer un pequeño y ver si el tipo de harina que iría mejor. Esto sería la demostración palpable de la harina de otro costal. Exactamente. Muy bien, pues ya creo que quedaría ver la cata, ¿no? La evaluación. Bueno, pues aquí los tenéis. Disfrutad de ello y muchas gracias por haber venido y hasta otro día. Venga, pasar por ahí para la cata, pues teníamos previsto también, lo que pasa es que no ha sido fácil imprimirlo, pero hay previsto una ficha de cata, de manera que también se puede explotar, y si a alguien se le ocurre alguna cosa más, el proceso de una vez que están hechos los rollets, pasarlos, probarlos, pero no probarlos, qué bueno estamos hechos, qué bueno estamos hechos. Vamos a ver textura, sabor, olor, sabores que le sacamos, lo que hemos dicho antes, lo que nos evoca, las emociones, etcétera, etcétera. Yo quiero decir una cosa. Habéis tocado infantil, primaria, secundaria, universidad, pero desde los centros de profesorado en las comunidades que todavía quedan, pues difundiríamos la buena práctica. Muy bien.